¿Qué año hemos pasado? Para muchos ha sido un año de desafíos y oportunidades, de enfermedades o buena salud, de nuevas experiencias con Dios o nuevas preguntas acerca de su amor y su paciencia. Cualquiera haya sido nuestra historia este año, aún tenemos vida para seguir en nuestro caminar con Dios, tal y como Dios lo diseñó. Experimentar reentrar a su trono con confianza y en plena certidumbre de fe. La vida traerá nuevos proyectos que comenzar y nuevos retos que enfrentar. Pero ojalá nuestro mayor anhelo sea conocer a Dios como Él quiere ser conocido. Sabemos que Dios está con nosotros y que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Tratar de explicar estas doctrinas más profundas para cristianos es bien difícil. Primero porque no somos muchos los cristianos que hablan de estos temas maduros. No hay muchos hermanos con quienes corroborar estas enseñanzas y todas nuestras dudas. A veces preferimos mejor continuar el camino acostumbrado sin preocuparnos por los temas que solo los maduros en Cristo discuten. Sin embargo, hay buenas noticias, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios y si escuchamos con atención aprenderemos todas las cosas que el Señor quiere enseñarnos a todos. Repito, a todos. No hablamos de lo que hemos experimentado, sino de lo que queremos experimentar. Pero por su gracia y misericordia ya estamos en el camino, al menos. El año pasado intentamos comprender el contenido de las enseñanzas de la carta a los Hebreos, una carta dirigida a judíos cristianos que además de tener a Cristo, están acostumbrados a seguir enseñanzas religiosas que ahora deben abandonar si es que Cristo ha de ser formado en ellos. Los judíos son personas religiosas por su cultura y su historia. Ellos fueron enseñados a adorar a Dios según las ordenanzas de la ley y han vivido por ellas desde los tiempos de Moisés. Pero ahora ellos deben tomar una decisión: dejar lo viejo para abrazar lo nuevo. ¿Qué debían comprender acerca de la vida en Jesús? ¿Cómo seguir al Mesías y hacer a un lado las enseñanzas de sus padres? El tema central de Hebreos es mostrar que Cristo es superior en todo. Y no solo superior, sino que su mensaje debe reemplazar al anterior pacto en Moisés. Solamente entendiendo eso, podrían los judíos y nosotros alcanzar la maravillosa historia del rey nacido en un pesebre, del carpintero que reconstruiría la nación y del Mesías prometido que ya ha venido y que aún no logramos comprender a cabalidad. Sí, este reemplazo aplica para todos nosotros. La ley de Moisés fue creada por Dios para que el pueblo supiera cómo mantenerse moralmente sano. Mientras no se cumplieran los tiempos, la ley debería suplir para las necesidades sociales, religiosas y morales del pueblo de Israel. Pero una vez nacido Cristo en medio de la humanidad, se hace necesario recibir un nuevo pacto que diera sentido a las enseñanzas del Señor. El pacto debe abrir una vía diferente a la relación entre Dios y los hombres. Un pacto que incluyera a toda la humanidad. Uno que diera espacio al nuevo mensaje de la gracia en Cristo y sobre todo, uno que diera sentido a las buenas nuevas del Evangelio, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El todo aquel de Jesús incluía a todos los hombres, no solo a los judíos. De ahí que el pacto debía cambiar. Cristo es superior a los ángeles, a los hombres, a toda cosa creada. Su pacto es superior porque ahora el mediador ya no era un sumo sacerdote humano, pecador como todos nosotros, sino uno que tiene una vida sin pecado, un pacto basado en mejores promesas, promesas de una relación libre entre Dios y sus hijos, y donde la ley se escribe en el corazón y la mente por la obra de su Espíritu, ofrecido en un mejor tabernáculo.
aquel tabernáculo celestial que fue modelo del tabernáculo de Moisés, donde el lugar santísimo, a diferencia del terrenal, está disponible para el que quiera entrar. Un sumo sacerdote superior que se compadece de nuestras debilidades y que conoce lo que experimentamos, perdonándonos en lugar de condenarnos y castigarnos. ¿Pero qué más es Cristo? Bien, además de sacerdote, Cristo es el mejor sacrificio. Y de eso hablaremos hoy si el tiempo ajusta. Terminemos el capítulo 9, ¿les parece? Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cómo funcionan los testamentos? Un testamento es la voluntad escrita del testador y estipula el límite de todos sus deseos para con los beneficiarios del testamento. Este testamento solo entrará en vigor al morir la persona que lo presenta. Note la frase: los llamados recibirán eterna redención. Los llamados son los beneficiarios del Nuevo Testamento. Como participantes de este deseo de Dios estipulado en su nuevo pacto, hemos sido llamados a una redención final. Al morir Cristo, la promesa entra en vigor. La redención es nuestra, pues es el deseo de Dios. Cristo se presentó a Dios para ofrecer su vida en rescate completo por todos los hombres de la humanidad. Su sacrificio no necesita repetirse año con año, no. Su obra está completa y si la recibimos con fe, experimentaremos por qué ya no es necesario más sacrificio por nuestros pecados. Sí, todos los pecados de ayer, de hoy y de mañana han sido perdonados en la cruz y la paga de nuestras injusticias también. Ya no hay más que ofrecer, pero todo que recibir. ¿Por qué decimos que Cristo es el sacrificio perfecto? La respuesta a esto está en el capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año,
hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ojalá sean abiertos nuestros ojos a la maravilla de este nuevo pacto, de este maravilloso sumo sacerdote y sobre todo del sacrificio perfecto que fue ofrecido a través de la persona de Cristo. Comencemos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué dice este versículo acerca de la ley? Que solo representa una sombra de la imagen de lo que viene. La ley no puede salvar ni justificar. No era esa la intención de Dios para la ley. Ponga mucha atención a una parte de este versículo. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Los judíos pensaban que si alguno cumplía toda la ley, sería perfecto delante de Dios. ¿Cómo que hacerlos perfectos? ¿Se puede ser perfecto? Perfecto se ha traducido en el sentido de completo o satisfecho. La ley no puede completar o satisfacer el reclamo de Dios por nuestros pecados. No hay nada en la ley que produzca esto. No importa cuánto sacrificio hagamos por nuestros pecados. Por eso los judíos volvían cada año para hacer lo mismo, pues el sacrificio solamente es una sombra del perdón de Dios y sus conciencias no podían limpiarse. Eso es lo que Cristo sí puede hacer. Imagine que hay en este año algo terrible que usted ha hecho. Hacer un sacrificio le dará la sensación de perdón,
pero su conciencia continuará condenándolo, pues la ley no puede lograr esta parte, solo Cristo. Fíjese cómo continúa diciendo: de otra manera cesarían de ofrecerse los sacrificios, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. He aquí dos cosas importantes que resaltar. Los sacrificios no pueden limpiar nuestra conciencia de pecado. Si funcionara, estaríamos limpios de pecado y no necesitaríamos repetirlos cada año. Conciencia de pecado. Aquí está la diferencia del nuevo pacto en Cristo. La conciencia de pecado es lo que no nos deja continuar por la vida. No somos libres y no podemos levantar la mirada sintiéndonos perdonados y con paz en el corazón. Los sacrificios solo servían para refrescar nuestra memoria año con año. El sacrificio no quita el pecado, es solo una sombra de algo que vendrá. No es la imagen verdadera la que vemos, solo una sombra difusa y difícil de aceptar. Dios nos dio la salida a esta situación y gracias a Dios por ello. Ahora dice, en las palabras del Salmo mesiánico, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Gracias a Dios por Jesucristo. ¿Puedes ver cómo el Salmo refleja la actitud de Dios? Claramente dice que estos sacrificios no son de su agrado. Muchas personas no gustan leer el Antiguo Testamento. Ven a Dios como un Dios morboso que se satisface con estos sacrificios de sangre de animalitos inocentes que eran ofrecidos para cubrir las desobediencias de un pueblo perverso. Dios no se alegra ni se goza en eso. ¿Por qué entonces fueron estipulados estos sacrificios y rituales en el Antiguo Testamento? Para que de alguna manera el pueblo sintiera el remordimiento al sacrificar sangre inocente, en lugar de pagar ellos por sus pecados. El resultado en el pueblo, sin embargo, fue otro. Los hombres se agradaron de hacer estos sacrificios. Permitir que otro pagara por sus pecados hizo sentido en sus corazones perversos, sin entender que aquello era apenas la sombra de las cosas que vendrían. El sacrificio no produjo el dolor ni el remordimiento, sino lo contrario. Ellos se sintieron relajados sabiendo que sus perversiones se solucionaban consiguiendo un cordero puro y sin mancha. De hecho, se cuidaba de estas criaturas durante el año. ¡Ey! ¡Qué buenísimo! Solo debo encontrar un cordero sin error físico cada año y matarlo en mi nombre, y estoy hecho. El próximo año hago lo mismo y estoy resuelto. Esta fue una tragedia de percepción. Es trágico saber que aún en estos tiempos puede haber cristianos que ven equivocadamente el sacrificio de Cristo, creyendo que funcionará de igual manera. Veamos más despacio. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios no quería más sacrificios. La sombra de esta imagen es grotesca, pero con un propósito en mente. Como todo lo que Dios hace que no entendemos, esto es igual a pensar que todo lo que Dios desea es escucharnos pidiendo perdón cada día, vivir el día siguiente de igual manera y volver a arrepentirnos por la noche. O como cuando preguntas a Dios: ¿y por qué a mí? Debes pensar si esa es realmente la pregunta correcta. En lugar de eso, Cristo dice: me preparaste cuerpo.
Llegada la encarnación de Jesucristo, Dios en su Hijo, como hombre, vino a pagar por el pecado de todos nosotros. Por dolorosa y grotesca que parezca la cruz, fue ahí donde Dios mismo se sacrificó por nosotros en la persona de su Hijo. Dios le facilitó a Jesús un cuerpo humano para que estuviera entre nosotros y viviera la vida sin mancha que ninguno de nosotros puede vivir. A su tiempo, ese Hijo fue inmolado de la misma manera que aquellos animalitos inocentes, y el cuadro grotesco pasó a ser la herencia de redención eterna a todo aquel que cree. La muerte de Jesús es un acto grotesco y sangriento. Sí, la cruz de Cristo no es una imagen de felicidad y paz. Debemos verlo tal y como es. Fue un acto que quebró el corazón de Dios. Allí en la cruz del Calvario, el Padre se apartó del Hijo porque todo el pecado del mundo, pasado, presente y futuro, estaba posado sobre Él. Dios no puede estar donde hay pecado. El cuadro era tan repugnante para Dios que en ese día Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No solo sufrió Jesús la cruz, sino el desamparo de su Padre. Este sacrificio no necesita repetirse nunca más, porque es perfecto y suficiente. Una vez fue suficiente. ¿No crees que esto es maravilloso? Leámoslo de nuevo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué está escrito de Él? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Impresionante, ¿verdad? Volvamos a Hebreos, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesucristo se ofreció en sacrificio perfecto a Dios para hacer tu voluntad. Lo viejo ya es pasado y ahora comienza lo nuevo, la vida de Dios. Después del sacrificio está ahora presente en todos nosotros. Todo porque el Hijo vino a hacer la voluntad de su Padre. ¿Qué logró eso para ti y para mí? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Fue por su voluntad, porque Él así lo quiso, que ahora tú y yo podemos ser santificados. El sacrificio sucedió una vez y para siempre. La santificación, sin embargo, es el proceso que durará toda nuestra vida y donde corremos una carrera que tenemos por delante, dejando cada día lo que está atrás y poniendo nuestra mirada hacia adelante. ¿Qué ves ahora? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade:
Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ese sacrificio único de Jesús nos hizo perfectos, es decir, completos delante de Dios. La ley solo era la sombra difusa de este evento maravilloso y no puede quitar el pecado ni la conciencia sucia de cada uno de ellos. Pero en Cristo es diferente, porque no depende de nosotros, sino de Él. Su sacrificio nos dio la limpieza de nuestra conciencia y el saber que Dios ha decidido nunca recordar nuestras obras pasadas. Ya no hay necesidad de más ofrendas por nuestros pecados, porque el asunto está resuelto. Hacerlo de otra manera es desconocer la efectividad del sacrificio. Dios ha jurado no recordar nuestros pecados. ¿Cómo? ¿Qué significa? ¿Que Dios perdió su memoria? No. Lo que significa es que Dios ha decidido no acordarse más de ello. Y esto es más sorprendente que lo otro. Si Dios sufriera de falta de memoria, nuestros pecados nuevos harían que volviera a enemistarse con nosotros. Pero en lugar dice que Él decide, no me acordaré nunca más. Después de ver a su Hijo ofrecido por nosotros, Dios ha decidido nunca más recordar que hay pecado en nosotros. Ojo aquí. Y al saber esto, no terminemos haciendo con su sacrificio lo que hicieron una vez los judíos con las sombras del sacrificio de la ley. No cometamos nunca la torpeza de creer que podemos pecar a voluntad de aquí en adelante. Solo aquellos que pueden ver con agradecimiento y asombro el sacrificio del Señor en la cruz pueden lograr la libertad completa a la que nos ha llamado. Solo los que se duelen del sacrificio pueden apreciarlo en su totalidad. Y finalizamos con la última porción. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Puedes ver ahora la clase de vida que sigue en Cristo? Acercarnos a Dios con el corazón, sinceros, convencidos y limpios de mala conciencia, bautizados en su nombre. Vamos, acerquémonos y mantengámonos firmes en lo que creemos. No miremos a otro lugar, sino solo a Cristo, sentado a la derecha del Padre en señal de victoria e igualdad. Cristo es ahora el Dios hombre que ha resucitado y está junto a Dios en señal de comunión perfecta con la Trinidad. Recordemos sus palabras, Él lo prometió. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tal vez ahora Dios nos permita comprender qué quiso decir el apóstol Pablo cuando expresó que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Considerémonos unos a otros y no estorbemos el progreso de los demás, sino más bien amémonos y cuidémonos unos a otros, manteniéndonos cerca de la congregación de sus santos. Veámonos como Dios nos ve. Ese solo cambio hará maravillas en nuestros corazones. Tenemos todo para ser libres en Cristo. No usemos todo esto para estorbarnos unos a otros. Mucho menos busquemos ocasión para el pecado. Dios les bendiga y prepárense para la otra semana. Viene la exhortación.